Seguro que al ingeniero peruano Teodoro Elmore toda su vida se le pasó delante de sus ojos. Iban a fusilarlo. En la ruta entre Tacna y Arica, los soldados chilenos lo habían capturado junto a su ayudante y estaban enardecidos porque dos minas automáticas habían estallado, dejando a dos compañeros heridos. Su destino seguro era morir en el desierto, entre la arena y la sal. Sin embargo, acaso apelando a la solidaridad profesional, el ingeniero chileno Orrego Cortés, quien iba junto a las tropas nacionales, pidió al jefe del destacamento, el coronel Pedro Lagos, clemencia por la vida de Elmore. Lagos accedió y Elmore salvó su vida, aunque se le mantuvo como prisionero, pero lo que no pudo salvar fue una información valiosa que llevaba consigo en sus alforjas. El plano de las fortificaciones del Morro de Arica, con los puntos minados y las conexiones eléctricas. Ahora pasó a manos chilenas. La victoria chilena en la batalla de Tacna, 26 de mayo de 1880, o Campo de la Alianza, como se le suele denominar también, el comandante en jefe del ejército, general Manuel Baquedano, puso su atención en Arica, una ciudad-puerto que aún estaba en manos del Perú. Hasta mediados del siglo XIX, Arica había sido un puerto de salida para el comercio del sur peruano, pero entonces había perdido cierta relevancia. La importancia del puerto de Arica y la Guerra del Pacífico la define Chile, pues en 1876 se había inaugurado el ferrocarril Mollendo-Arequipa-Puno y el comercio de Bolivia al Océano Pacífico había comenzado a fluir por esa vía en desmedro de Arica, explica a culto el historiador peruano Daniel Parodi Reboredo, docente de la Universidad de Lima y Pujpe. Pero en lo inmediato, conseguir la plaza se consideró clave. El objetivo de la campaña de Tacna era conquistar los departamentos de Moquegua, Tacna y Arica, pero luego de la batalla de Tacna, la última resistencia que quedaba era Arica. El objetivo era destruir esa fuerza, que era más o menos de 2.000 hombres, cuenta al teléfono con culto el historiador chileno Rafael Mellafe. Además, apremiaba una vía para el traslado de soldados. Chile requería con inmediatez un puerto, por varias razones. La primera y más urgente, para poder evacuar hacia Antofagasta, Caldera y Valpa. Raízo a los casi 1.800 heridos en la batalla de Tacna y más de 1.000 enfermos graves que habían contraído malaria en Moquegua, señala el periodista y escritor Guillermo Parvex. Toma Morro de Arica Parvex añade que también la toma de Arica fue impedir que la flota peruana siga operando en el puerto. Así le limitaría a centrar su base de operaciones en Callao. De esta manera se adquiría un mayor dominio del mar, algo imperioso para mantener la cadena logística para casi 30.000 hombres desplegados en terreno, agrega el autor de Un veterano de tres. Asimismo, agrega Parvex, el plan del gobierno era llegar sí o sí hasta la capital peruana. En Lima va otro ejército, aún mayor al desplegado en Tarapacá, que mientras no fuera neutralizado no habría un término a la guerra. Para ello se requería de un puerto con las características del de Arica para embarcar a un gran ejército y todos sus elementos de apoyo y proseguir hacia el norte. El insólito plan que dejó desguarnecidos a Prat y C. Onde y en Iquique. De esta forma, en el mediano plazo, hacerse de la ciudad también tenía un sentido geopolítico. El plan chileno era construir el ferrocarril Arica-La Paz con Arica bajo control de Chile. De esta manera, el comercio boliviano fluiría desde un puerto chileno al Océano Pacífico, como efectivamente sucedió, y no por uno peruano. Fue una decisión estratégica e inteligente, pero dolorosa para los perdedores de la guerra, detalla Parodi. Así, el ejército emprendió rumbo desde Tacna y al llegar a Arica, después de la captura del More, lo primero que ordenó Baquedano fue un bombardeo al 5 de junio, pero resultó fútil porque los cañones chilenos se colocaron muy lejos del objetivo. Entonces el general envió al mayor Juan de la Cruz, salvo a ultimarle rendición al coronel peruano Francisco Bolognesi a cargo de la defensa de Arica. Bolognesi recibió al emisario y le contestó una respuesta que se haría célebre. Tengo deberes sagrados y los cumpliré hasta quemar el último cartuc. La respuesta en Darcy lo volvieron a intentar al día siguiente. Desde el Cerro Condorillo se repitió el bombardeo, esta vez con apoyo de los buques de la escuadra. Pero no prosperó.
Incluso un disparo de la batería del Morro, dirigida por Juan Guillermo Moore, excomandante del buque Independencia, encallado en Punta Gru, el 21 de mayo de 1879, impactó en el blindado Cochrane y dejó a 27 tripulantes heridos. La Covadonga resultó averiada y debió ser remolcada hasta Pisagua. En la tarde, el ingeniero Elmore fue enviado como parlamentario para solicitar nuevamente la rendición a Bolognesi. Sin embargo, se negó como interlocutor resistien. Dado que Bolognesi no se rendía, Baquedano ordenó a uno de los hombres de su Estado Mayor, el coronel Pedro Lagos, que tomara la ciudad por asalto. Pero había un problema no menor. Según constata el historiador Gonzalo Bulnes en su libro Guerra del Pacífico, Lagos tendría solo 150 tiros por rifle cada soldado, es decir, pocas municiones para acá una tarea así. El coronel, siendo consciente de esta limitación, no le dijo nada a Baquedano. Parece que Lagos, conociendo el autoritarismo inflexible del general en jefe, creyó que debía limitarse a realizar la operación con los medios que le proporcionaba, sin hacer observación, señala Bulnes. La solución aprendizaje desde los mapuches. A sus 48 años, la Guerra del Pacífico sorprendió al coronel Pedro Lagos Marchand como un veterano de los campos de batalla, con 3 décadas de servicio. En el ejército participó en las guerras civiles de 1851 y 1859, de parte del gobierno, pero donde realmente se fogueó como militar fue en el sur, profundo. Combatió contra las tropas mapuche en la eufemísticamente denominada Pacificación de la Araucanía, que prefiero denominar invasión al Che Ulumapu, explica Guillermo Parvex, para referirse al proceso en que el Estado chileno se hizo de las tierras indígenas. Se inició en su primera fase en 1861. Esos años serían clave. Entre los densos bosques y las lluvias torrenciales, Lagos captó que los mapuche, tal como lo hicieron en su momento con los españoles, recurrían a la sorpresa, aprovechando su conocimiento del territorio para moverse rápido, despistar y atacar en puntos inesperados. Una táctica que empleaban en los malones, las incursiones rápidas que los guerreros hacían a menudo al otro lado de la frontera. En las campañas al sur del Biobío aprendió estratagemas empleadas por los mapuche, algunas de las cuales después en la toma del Morro, agrega Parvex. Coronel Pedro Lagos, en lo personal el oficial era un hombre muy sencillo y de trato afable, pero fuertemente apegado a la disciplina militar, que respetaba y hacía etar férreamente, detalla Parvex. Era reconocido por las tropas por su coraje. Durante toda la Guerra del Pacífico ocultó sistemáticamente que padecía de una grave enfermedad hepática, dolencia que le causó la muerte en 1884, apenas concluido el conflicto. Una vez con la orden de Baquedano de tomar Arica por asalto, Lagos comprendió que debía recurrir a la sorpresa. La decisión de Bolognesi, de todas formas tomar la ciudad no sería sencillo. Pese a que solo contaba con 2 divisiones, el coronel peruano Francisco Bolognesi, un descendiente de genoveses, había desarrollado una larga carrera militar y tenía amplia experiencia en batalla. Participa en la Guerra Peruano-Ecuatoriana en 1859, cuando era presidente del Perú el general Ramón Castilla. Eran tiempos de luchas entre caudillos militares y Bolognesi estuvo presente en varias de estas pugnas políticas, explica Daniel Parodi. ¿Cómo se supo en Chile la noticia del combate naval de Iquique? Sin embargo, al comenzar la Guerra del Pacífico, él estaba y se dedicaba al comercio. Había colgado el uniforme en 1862. Durante el gobierno de José Balta, fue mantenido inexplicablemente en condición de suelto en plaza, recibiendo únicamente la mitad de su salario, razón por la cual solicitó su licencia indefinida, agrega el historiador y académico asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, José Chaupis. Sin embargo, una vez el conflicto con Chile se reintegró. En el conflicto, Bolognesi participó en algunas acciones antes de ocuparse de la defensa de la ciudad de la eterna primavera. Se destaca por ser uno de los vencedores de la batalla de Tarapacá, en la cual, según los partes de guerra, peleó durante las 10 horas que duró el combate, a pesar de que se encontraron fieles y Parodi. Mientras el ejército chileno cañoneaba Arica, Bolognesi se dedicó a enviar mensajes a Arequipa para solicitar refuerzos. Esperaba dificultar el esfuerzo logístico y debilitar la capacidad de ataque chileno, posibilitando que las fuerzas de refresco atacasen mejor preparados.
explica José Chaupis. Pero la victoria chilena en Tacna provocó, además del retiro de Bolivia de la guerra, el repliegue de lo que restaba de las fuerzas hacia la ciudad B. Además, con comunicado directo en Coronel Stanislao. Coronel Francisco Bolognesi. Una tarde llegó la respuesta del jefe militar arequipeño, el contraalmirante Lizardo Montero. Él consideró que Arica no estaba en condiciones de soportar un ataque terrestre, por lo que ordenó a Bolognesi que se replegara hacia Arequipa si veía imposible defender la plaza, cuenta Chaupis. El líder ariqueño comprendió que estaba solo. Por el telégrafo envió su respuesta. Conteste según acuerdo de jefes. Mi última palabra es quemar el último cartucho. Viva el Perú, Bolognesi. Hay quienes señalan que la decisión de Bolognesi de luchar en Arica fue irracional, pero aquellos eran del siglo XIX. La idea de entregar la sangre por la patria estaba muy viva en ellos, mucho más que en nosotros, explica Parodi. Los ejemplos, agrega, abundan. José Manuel Pareja, almirante de la escuadra española, que se quita la vida cuando precisamente la corbeta chilena Esmeralda logra capturarle la Covadonga. O en el coronel Roque Sáenz Peña, el héroe argentino de Arica, que viene casi a escondidas al Perú para pelear la guerra del Pacífico, o en los héroes Chile la Concepción. Esos hombres tenían otros códigos, amaban la guerra tanto como la libertad y la causa por la que luchaban. Rendirse no era una opción para ellos, rega. Por eso son ejemplo para las generaciones de hoy, aunque los valores que defendieron hayan podido cambiar. Al morro, muchachos. Cuando esa tarde del 6 de junio de 1880, Teodoro El More salió del campamento del ejército chileno, ubicado en Chacayuta, con el fin de pedir por segunda vez la rendición de la plaza Lagos, cual ajedrecista comenzó a mover sus piezas. En realidad, ya había comenzado a hacerlo un rato antes. Durante el bombardeo de Arica que se realizó ese día y tras recibir el encargo de Baquedano, Lagos ordenó al regimiento Lautaro ir a la ciudad de Arica para hacer un reconocimiento de la fuerza peruana, pero con una instrucción clave, que fueran caminando por la costa. La idea no era al azar. Eso hace pensar a Bolognesi que el ataque principal va a venir por la playa, no por el otro lado, explica Rafael Mellafe. Por eso, el jefe peruano decidió concentrar la mayoría de su fuerza en ese sector. Una hora después de la salida de Elmore, Lagos siguió con sus jugadas de tablero. Ordenó que los regimientos 3º y 4 de línea, más el Buin, se fueran por el valle del Yuta hacia arriba y se dirigieran hacia Arica por atrás de los cerros, con el objetivo de no ser vistos por los vigías peruanos. Haz que la caminata se hiciera de manera sigilosa. Así, los 3 regimientos chilenos realizaron el recorrido en la oscuridad de la noche pampina como manto. Mientras tanto, Lagos ordenó otra operación. Dejó a la caballería en el campamento en Chacayuta, con la única misión de mantener las hogueras encendidas en la noche. La idea era que los defensores del Morro pensaran que la fuerza chilena aún seguía ahí, cuenta Rafael Mellafe. Como un entrenador de fútbol y gracias a la posesión de los del Morro, que habían sido capturados a Elmore, Pedro Lagos había designado las misiones para cada unidad. El 3º de línea atacaría el fuerte Ciud Adela, el 4º se encargaría del fuerte Este, el Buin, para atrás, en la reserva. Todo estaba calculado, incluso los soldados marcharon equipados para la ocasión. Respecto al rancho que se repartía antes de entrar en combate, era lo que se denominaba como ración seca de marcha, consistente en una galleta de campo, especie de tortilla delgada salada, de aproximadamente 400 gramos, 200 gramos de charqui, 200 gramos de harina tostada y 2 litros de agua, cuenta Guillermo Parvex. Así, tras caminar toda la noche, al amanecer del 7 de junio, los chilenos llegaron a la parte trasera del Morro. Ahí se dividieron. El 3º de línea tomó la derecha para enfrentar la ciudadela y el 4º de línea hacia el este. El malón de Pedro Lagos estaba a punto de desatarse. Fueron los centinelas del fuerte Ciudadela los que vieron acercarse al 3º de línea. Comenzaron a disparar. Ahí los soldados del regimiento simplemente comenzaron una desenfrenada carrera bajo una lluvia de balas. Una vez frente a los parapetos de sacos de arena, los nacionales los rompieron con sus yataganes y cuchillos. Mientras la arena se desparramaba, los chilenos cruzaban la línea enemiga en un sangriento combate cuerpo a cuerpo. El Morro tenía un sistema de defensa de minas y sistemas explosivos, pero gracias a la posesión de los planos, los chilenos lograron pasarlos.
Muchos de esos sistemas explosivos fueron anulados por las tropas chilenas en su ascensión al morro, descubriendo y cortando los cables eléctricos. Pero al provocaron grandes bajas, que enfurecieron a la tropa, señala Guillermo Parvex. En pocos minutos el regimiento tercero de línea había tomado el Ciudad, cuando los soldados chilenos estaban retirando sus armas a los peruanos rendidos, se hizo explotar una gran mina, o polvorazo, como le llamaban los soldados chilenos, que mató a decenas de hombres de ambos bandos que ya no estaban combatiendo. Terminada la acción, los soldados enardecidos dieron muerte a aproximadamente una veintena de peruanos, siendo posteriormente controlados por sus oficiales, relata Parvex. La furia de los chilenos tiene una explicación. En esta acción bélica, Perú empleó por primera vez un sistema de minas explosivas ocultas bajo el terreno, accionadas por electricidad, consideradas por las tropas como artefactos arteros y cobardes, ya que se hacían estallar desde gran distancia, lo que no se salía de los cánones clásicos de la guerra, explica Parvex. Por su parte, el cuartero de línea, también en carrera, tomó posesión del fuerte este en pocos minutos, dado que habían menos efectivos defendiéndolo. En ese minuto, con ambas fortificaciones tomadas, alguien dio un grito: ¡Al morro, muchachos! Y en carrera, ambos regimientos comenzaron a ascender por el loque, el cual estaba sembrado de minas, pero los chilenos les escaban. Daban de saltar sobre los puntos en que se notaba que el suelo había sido removido por temor de pisar un fulminante, relata Bulnes. Así, bajo una lluvia de balas y a la bayoneta, las fuerzas chilenas fueron avanzando cerro arriba. De este modo llegaron a las puertas del Morro, cuya plazoleta ondeaba la bandera del Perú. Ahí se libró la última resistencia, que terminó con la vida del mismísimo coronel Bolognesi y varios de sus oficiales, como el comandante Moore. El Morro estaba tomado. La operación, según consigna Gonzalo Bulnes, demoró 55 minutos. Una vez que vio flamear la bandera chilena en la cima, José Sánchez Lagomarsino, el comandante del monitor peruano que estaba en la bahía, el Manco Cápac, decidió hundirlo abriendo las válvulas del buque para que no quedara en manos de los vencedores. Según su informe, el buque cayó al fondo del Océano Pacífico con sus pabellones al asta. Luego, él y sus subordinados se presentaron como prisioneros de guerra a uno de los buques chilenos. Para el historiador Rafael Mellafe, la toma del Morro es una muestra de la habilidad planificadora del coronel Lagos. A mi gusto, Lagos es el mejor táctico de la Guerra del Pacífico. Estuvo en la batalla de Tacna, en la plana mayor de Baquedano, y tuvo un rol preponderante en el manejo de las divisiones en la batalla en sí misma. Lagos logró el jaque mate. Una vez ocupadas las alturas del Morro, la tropa chilena avanzó sobre la ciudad. Allí se produjo un suceso que hasta hoy genera reacciones: el fusilamiento de soldados peruanos a las puertas de la iglesia de Arica. Incluso a comienzos del siglo XX, cuando Bulnes escribe su libro sobre la guerra, señala a la que el fusilamiento inhumano de algunos soldados peruanos acorralados en la plazoleta de la iglesia de Arica no tenía explicación. Fue tritura al volver a juntarse la tierra, el devastador terremoto de Valdivia, en el crudo relato de un escritor. Según Guillermo Parvex, el hecho ocurrió 3 días después del combate. Eran soldados que fingían ser empleados de la ambulancia peruana, Hospital y Campaña, ya que en ese centro médico, protegido por la bandera de la Cruz Roja, se instaló el generador eléctrico y los interruptores, desde donde partía la red cables para detonar las minas en el Morro y demás fuertes. Fue un juicio sumario breve, siendo fiscal de la causa el sargento mayor Jos Eumitel Urrutia y secretario el oficial Isidoro Labra, ambos del batallón de zapadores. La causa de la ejecución fue la violación del convenio de Ginebra de 1864 relativo a no emplear personal, carruajes e instalaciones al amparo de la Cruz Roja con fines bélicos. Por entonces, regían normas internacionales que intentaron regular los comportamientos de los ejércitos en guerra. Existían los documentos de las Conferencias de Ginebra 1864 y las 1874, la Declaración de San Petersburgo 1878 y las Instrucciones para los Ejércitos de los Estados Unidos y América en Campaña, detalla José Chaupis. Citando los estudios de Patricio Ibarra, agrega que el ejército chileno reconocía al primer y el último day, aunque en la realidad
no siempre fue cumplido, como ocurrió con el repase, por el que se daba muerte a los heridos, no importando si pudieran continuar repeleando, accionar que fue utilizado, habría que agregar, por ambos ejércitos, siendo cruel su uso en las campañas de Lima y de la Breña. Los historiadores señalan que en la guerra fueron comunes los abusos y atropellos, no solo entre las fuerzas militares, sino que también contra la población civil, saqueos de propiedades, violaciones, entre otros, lo que generó una tensión posterior. Conocidos son los estudios del historiador Patrick Yo Rivera Holguín, quien ha investigado el pillaje cometido por las eufóricas y ebrias tropas nacionales, especialmente tras las batallas de Chorrillo, Miraflores, Antequera y Nipo,